tenemos aquí un problema muy conceptual sobre sistemas de referencia y velocidad relativa. Dice así: el vector de posición de una partícula respecto a un sistema de referencia inercial, o X y Z, es este vector que aparece aquí. Vemos que tiene componentes acompañadas del versor Y y del versor J, es decir, que este vector está en el plano XY, no tiene componente en Z, donde R se expresa en metros y el tiempo en segundos. Es un vector posición que, como vemos, depende de la variable tiempo. Determine, parte A, el vector de posición y la ecuación de la trayectoria de una partícula respecto de un observador que se encuentra en un sistema de referencia O', X', Z', que se mueve respecto al observador fijo anterior con una velocidad constante de 2J, es decir, que se mueve en dirección del eje Y. Nos dan la velocidad, las unidades metros por segundo o metros segundo a la menos 1. Supóngase que para t igual 0, R es igual a R'. ¿Qué significa esto? Significa que el vector posición de una partícula medida desde el sistema O, X y Z va a ser exactamente el mismo que el vector de posición medido desde este otro sistema de referencia. ¿Qué significa eso? Que en t igual 0 el origen de ambos sistemas de referencia coincide. Ahora lo vamos a ilustrar. Antes de continuar, brevemente quiero compartir esto contigo, que es muy importante. Mis vídeos no son vídeos cortos. Me esmero para que puedas comprender los conceptos físicos al resolver un problema. Muchos de estos conceptos tardaron cientos de años en desarrollarse, por tanto no es tan fácil comprenderlos en unos minutos. Si piensas que aprenderás física viendo shorts, olvídalo, dedícate a otra carrera que no tenga física. Aprender física requiere tiempo, concentración, dedicación y muchísima práctica. Quiero decir, viendo un vídeo pasivamente no vas a resolver ningún problema de física. Tú lo que tienes que hacer es intentar hacer el problema del vídeo, y si ves que no te sale, comienza a ver el vídeo. Luego intenta ver si puedes continuar solo. Y también, una vez que hayas visto el vídeo, intenta hacer nuevamente el problema solo, a ver si realmente has aprendido. Ya les digo, repito, ver un vídeo pasivamente no les va a solucionar el problema de física. Bueno, y aquí en el canal, en listas de reproducción, tienes todo el material para probar física, sea cual sea la carrera que estés siguiendo. Y también te pido, por favor, que valores el tiempo que yo dedico a hacer estos problemas para que ustedes gratuitamente puedan aprender física. Lo único que les pido es que se suscriban ahí dándole al cuadradito rojo o darle ahí donde dice suscribirse. No implica ningún tipo de compromiso. Si ustedes activan las notificaciones, entonces sí recibirán un aviso cada vez que yo suba un nuevo vídeo. Bueno, continuemos. Hemos representado el sistema de referencia OXY. El Z, el eje Z sería perpendicular a la pantalla, no lo he dibujado, y el sistema O', X', Y', y una partícula. Esta partícula está en el espacio. Entonces, si representamos la posición con respecto a este sistema de referencia inercial fijo, el vector posición será este vector R que hemos dibujado aquí. Por otro lado, la posición del mismo objeto que se encuentra en el espacio con respecto a este sistema será este vector R'. Vamos a suponer, por comodidad, que el objeto se encuentra en el propio plano, que todo va a suceder en el plano XY, el plano de la pantalla. Bien, este vector que he dibujado aquí, el vector O', es el vector que señala la posición del origen del sistema de referencia O', X', Y' con respecto al origen del sistema OXY. Esto es muy importante para la relación que vamos a llegar ahora. Claramente podemos considerar lo siguiente: el vector R es la suma del vector O' más el vector R'. Por el método de la poligonal cerrada de suma de vectores, la suma de este vector más este me da este vector. Eso es lo que vamos a escribir ahora para comenzar. Entonces ponemos
que R será la suma del vector O' más el vector R'. El paso siguiente será derivar todos los términos a ambos lados de la igualdad con respecto al tiempo. Entonces nos quedará derivada de R con respecto al tiempo será igual a la derivada del vector O' con respecto al tiempo más la derivada de R' con respecto al tiempo. Entonces, la derivada de este vector con respecto al tiempo me está dando la velocidad que tiene el objeto respecto al sistema de referencia OXY. A esta velocidad, que la hemos dibujado en cualquier dirección, porque esto es simplemente una explicación general, le vamos a llamar simplemente V, sabiendo que esta es la velocidad que vería un observador ubicado en este sistema de referencia. Este resultado es V. Bien, entonces, ¿qué será la derivada de este vector con respecto al tiempo? Eso me estará dando la velocidad con la cual se desplaza el sistema de referencia O'X', y', que le llamaremos VA, porque lo común es llamarle velocidad de arrastre del sistema de referencia OX' y' con respecto al OXY, velocidad de arrastre. Bueno, y vamos a dibujar esa velocidad en cualquier sentido, por ejemplo, así. Vamos a suponer que esa fuera la velocidad de arrastre. Vale, perfecto. Ahora bien, la derivada de R' respecto al tiempo me estará dando la velocidad de la partícula respecto a este sistema de referencia. Entonces vamos a ponerlo así, más la velocidad V'. Esa es la relación vectorial que existe entre la velocidad del objeto respecto al sistema OXY, que es igual a la velocidad de arrastre del sistema más la velocidad que mantiene con respecto al sistema O'X', y'. Esto mismo lo hemos explicado aquí vectorialmente para que quede más claro. La velocidad V la he hecho en otra escala, o sea, he cambiado, no mantengo este tamaño de escala, sino una escala más pequeña para todos los vectores. Esta velocidad, que es la que mantiene respecto a este sistema de referencia, es la suma de la velocidad de arrastre, que sería esta, con una escala más chiquita la hice, y se supone que si sumamos este vector es la suma de esta velocidad más V'. O sea que V' es esta la que cierra el polígono. Esta velocidad es la que vería un observador ubicado en este sistema de referencia. Hemos representado la condición inicial de la letra, donde dice que R es igual a R', y por lo tanto ambos sistemas de referencia son coincidentes, sabiendo que el O'X', y' se mueve con esta velocidad de 2j metro por segundo, como dice la letra. Bien, habíamos llegado a estas relaciones, ¿verdad? Y nosotros tenemos el vector R de t. Bien, entonces, por ejemplo, si tenemos el vector R de t, podemos calcular la velocidad v que tiene la partícula respecto al sistema OXY. ¿De qué forma? Derivando ese vector R de t con respecto al tiempo. Entonces, ¿eso cómo nos quedará? Bien, derivar este vector con respecto al tiempo es, si es t al cuadrado, la derivada t cuadrado nos queda 2t, multiplicado por el versor y más. Y la derivada de 3t al cubo es 9t al cuadrado. 9t al cuadrado j. Así es que ya tenemos esta velocidad del objeto con respecto al sistema OXY. Ahora bien, la velocidad de arrastre también la tenemos, por lo tanto podemos calcular la V', simplemente despejando de esta suma vectorial que aparece aquí. Entonces nos va a quedar que V
menos la velocidad de arrastre será igual a la velocidad v'. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que v es 2ti más 9t al cuadrado j menos la velocidad de arrastre, que es 2j, todo eso será igual a v'. Entonces, ordenando un poquito esto, nos va a quedar 2ti más paréntesis 9t cuadrado menos 2, afectados ambos por el j, igual al vector v'. Así que ya hemos calculado la velocidad de la pelotita respecto al sistema primado. Y ahora, a partir de ahí, podemos saber cómo cambia el vector posición R', que es el que me están preguntando. Tenemos lo siguiente: la velocidad prima la podemos expresar como la derivada de R', que será una función del tiempo, con respecto al tiempo. Y por lo tanto, si despejamos diferencial de R', de t, entonces esto nos quedará v' por diferencial de t. Si queremos saber cómo cambia este vector con el tiempo, tenemos que integrar a ambos lados del signo de igual. Entonces nos quedará la integral de diferencial R'. Vamos a no dejarnos los vectores por el camino. Eso será igual a la integral de v' vector por diferencial de t. A mí me gusta hacer siempre integrales definidas. Entonces, por ejemplo, los límites de integración que pondré aquí irán entre 0 y un instante genérico t cualquiera. Ahora, cuidado, esto es un límite, ¿no?, de la integral, y t es una variable que puede tomar cualquier valor. Para distinguir uno del otro, lo que hago siempre es ponerle a t diferencial de t'. Así queda más fácil. Bien, y entonces aquí nos va a quedar que para el tiempo cero, ¿cuánto vale el vector R'? El vector R' vale lo mismo que el vector R. Entonces vamos a poner aquí que esto estará entre el vector R, que coincide con R' en t igual 0, son coincidentes, es decir que la expresión para R' es esta, en t igual 0, y un vector R' genérico cualquiera. Bien, y entonces, bueno, para que no se me confunda otra vez el límite con la variable, aquí le puedo poner R segunda. Y ahora vamos a resolver esa integral, y para eso vamos a tener que sustituir v' por la expresión que tenemos ahí arriba. El resultado de esta integral, la integral de diferencial R segunda, me da R segunda, que la tengo que evaluar entre el valor de R cuando el tiempo vale 0 y un valor genérico que le íbamos a llamar R'. Y del otro lado he colocado la expresión de la velocidad, que es esta, que tenemos que multiplicar esto por diferencial de t'. Cuando escribimos la integral tenemos que poner siempre diferencial algo, ¿no? Diferenciar la variable con la que estemos trabajando. Bueno, muy bien. Entonces, esto de aquí nos va a quedar muy sencillo, porque ¿cuánto vale R en t igual 0? ¿Cuánto vale? Si el tiempo vale 0, este término es 0 y este término es 0. O sea que R en t igual 0 es 0. O sea que me quedará simplemente R', que será una función del tiempo. Y ahora tenemos que resolver esta sencilla integral. La integral de 2t me va a quedar 2t cuadrado sobre 2, y todo esto tendrá que estar evaluado entre 0 y t, más, y entre el paréntesis tenemos la integral de 9t cuadrado será 9t al cubo sobre 3, y la integral de menos 2 nos da menos 2t, todo esto por j, y todo esto evaluado entre 0 y t. Notemos que cuando sustituyamos, para ya resolver definitivamente la integral, primero tenemos que sustituir, bueno, esto sería, tendríamos que haber puesto t' también porque es la variable t', perdón, ¿vale? Perdón, teníamos que haber puesto t', ¿vale? Entonces, decía, cuando sustituyamos la variable por t, me queda esta misma expresión, ¿no? Pero cuando sustituya por 0,
todo ese término se hará 0, y aquí sucede lo mismo. Por lo tanto, me va a quedar muy sencillo. Por ejemplo, lo primero que podemos hacer es 2 entre 2 nos da 1. Así que al sustituir por 3, simplemente me quedará, al sustituir por t, perdón, me quedará t al cuadrado por i más, y en j, ¿qué me va a quedar? 9 entre 3 me da 3t al cubo menos 2tj. Y ahí ya tenemos el vector R' con respecto al sistema O', X', Y'. Bien, entonces, nosotros tenemos el vector posición respecto al sistema O', X', Y'. Ahora me piden la ecuación de la trayectoria de la partícula respecto a este sistema. Entonces tenemos que tener en cuenta que este vector, como bien vemos aquí, tiene una componente paralela al eje X', que la vamos a dibujar, es esta, y otra componente que es paralela al eje Y, y también la vamos a dibujar, que sería esta de aquí. Esas serían las dos componentes. Entonces, a esta vamos a llamarle X' y a esta vamos a llamarle Y'. Por lo tanto, nos damos cuenta de lo siguiente. X' es t al cuadrado. Y' es 3t al cuadrado menos 2t. Entonces, obtener la ecuación de la trayectoria que va a seguir el objeto, vamos a suponer que la trayectoria fuera esta, significa que nosotros, a partir de valores de X', ¿no?, E y prima, vamos a poder ir dibujando la trayectoria a medida que vamos trazando los puntitos para las parejitas de valores X' y prima. Es decir, que necesitamos Y' en función de X' o X' en función de Y'. Nos da absolutamente igual. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos queda cómodo? Sabemos que t al cuadrado, que lo tenemos aquí, es X'. Si sienten un ruido es porque están en obra. Ustedes saben que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria eternamente es una ciudad muy molestosa en obras. Bien, por otro lado, si despejamos t de ahí, nos va a quedar que la raíz cuadrada de X', eso será igual a t. Por lo tanto, en realidad sería más menos, ¿no? Ahora vamos a ponerlo así, simplemente de esta forma. Por lo tanto, me va a quedar que Y' es igual a 3 por t cuadrado, que es X', menos 2 por t, que es la raíz de X'. Y así tenemos nosotros la función Y' en función de X'. Le vamos dando valores a X', obteniendo los correspondientes valores de Y, y podemos obtener los puntitos para luego dibujar, si quisiéramos, la trayectoria. Y ahora nos queda solamente hacer la parte B. Bueno, si vamos a repetir todo para el caso que la velocidad sea menos 2j, eso nos va a cambiar en que este signo ahora, que es un menos, se va a transformar en un más. Y siguiendo todo el procedimiento, llegaremos a un vector R' de t, que será este, donde en lugar de menos 2t, ahí nos aparecerá un más 2t. Y esto tendríamos que poner la unidad, que es metros. Yo prefiero hacer esto, cerrarlo todo entre corchetes y ponerle la unidad metros. Bueno, como ven, es un problema muy sencillito, pero a veces confunde un poco cómo podemos resolver estos problemas de velocidad relativa. La importancia está en esto, en que la velocidad respecto al sistema fijo será igual a la velocidad de arrastre del sistema más la velocidad que tiene el objeto con respecto al sistema primado. Y no olvidar que esto es una relación vectorial. Aquí no podemos sustituir por módulos. Aquí tenemos que operar vectorialmente. Bueno, espero que se haya entendido. Muchísimas gracias por ver el vídeo.